todos en general deseamos sentir paz. La paz es un deseo natural, es un deseo bonito, necesario para nosotros. Pero es verdad que nosotros podemos desordenarnos en el camino. Y ahí existe algo que se llama la pereza. Humanamente nos pasa mucho. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos pereza, en el fondo lo que nos está pasando es que teníamos un deseo de paz que se desordenó. Nosotros deseamos muchas cosas y no es necesariamente malo desearlas, es bueno. Sin embargo, es verdad que a veces las deseamos por los caminos equivocados. Es posible que nos obsesionemos con el deseo y lo terminemos buscando en cosas que nos da este mundo, digamos, que nos da la sociedad, que nos da como estafas para aprovecharse de nuestro deseo y vendernos cosas. Y entonces empiezan a inventar una cantidad de métodos y prácticas tipo el mindfulness, el yoga, que en el fondo son una manera de decirte: aquí vas a sentir paz, esto te va a ayudar a sentir paz, pero luego uno empieza a descubrir que eso solamente te da una especie de tranquilidad, sí mucho en el momento. A veces esto sí mucho logra apagarme un poco la mente. Bienvenidos a este primer episodio de Pausa y Piensa. Mi nombre es Julián Hoyos y voy a estarlos acompañando en este lugar de las grandes preguntas. Aquí vamos a hacernos las grandes preguntas. Vamos a frenar, a pausar de todo nuestro quehacer del día a día, de todo lo que nos dedicamos, y vamos a reflexionar un poco sobre las grandes cosas que a veces el ruido de este mundo no nos permite reflexionar y contemplar. El día de hoy vamos a estar hablando de la paz, de la imposible paz, o cómo más bien la paz puede parecer una cosa imposible humanamente, pero cómo puede también ser una gracia inmensa que podemos recibir y que puede sobrepasar nuestro entendimiento, que puede sobrepasar nuestros razonamientos humanos. Vamos a hablar de la paz. Lo primero que hay que decir es que nosotros deseamos naturalmente la paz. La paz es algo que nuestra naturaleza o nuestra condición humana nos pide. Y hay muchos deseos que nosotros tenemos y a cada deseo corresponde una realidad. Pensemos, por ejemplo, en esto. Nosotros sentimos sueño y existe el poder dormir. Nosotros sentimos hambre, que es un deseo también, y existe el alimento. Nosotros sentimos un deseo de ser felices, existe la felicidad. Nosotros sentimos un deseo de Dios y existe Dios. Nosotros sentimos también un deseo de paz y existe la paz. Debe existir la paz como respuesta a nuestros anhelos. Hay muchos deseos en nuestro corazón que está bien que existan y a veces nosotros sentimos como una guerra contra ellos porque a veces sentimos culpa en sentirlos. A veces sentimos incluso desconfianza en desearlos porque los perseguimos y sentimos que es muy difícil conseguirlos o que cuando los conseguimos los vamos a perder inmediatamente, como cuando sientes una inmensa felicidad en tu vida y tú dices como que de esto tan bueno no dan tanto. O esto no puede ser posible que dure para siempre, o si siento tanta felicidad es porque seguro se me viene una tragedia. Y este tipo de cosas nos pasan y a veces sentimos deseo de experimentar la paz en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y está bien sentir esa paz. La primera respuesta es eso, está bien desear las cosas. Hay deseos que son naturales en nosotros. Hay deseos que incluso Dios entregó en nuestro corazón, depositó como un mapa, por así decirlo, para seguirlo a Él, para poder experimentar aquellas señales que me indican el camino para volver a casa, para volver a donde Él está, para volver a su corazón. Y la paz es normal desearla, es bueno sentirla. La palabra deseo es muy valiosa y muy bonita. En latín, la palabra deseo, o viene del latín, que significa en latín desidere. Desidere quiere decir de las estrellas. Cuando decimos que algo es sideral, es que es un material propio de las estrellas. Y se utilizaba de esa forma porque quería decir aquello que nos hace trascender a nosotros, aquello que nos hace buscar por encima de nuestra simple humanidad. Cuando Dante, por ejemplo, en la Divina Comedia decía ese transhumanarse, ese salir de mi propia humanidad, es el deseo. Dante le llaman precisamente así, el poeta del deseo. Nosotros deseamos muchas cosas y no es necesariamente malo desearlas, es bueno. Sin embargo, es verdad que a veces las deseamos por los caminos equivocados. Y aquí hay un punto clave. La paz, en primer lugar, hay que decir que es un deseo natural. ¿Qué es la paz? La paz es un deseo natural de nosotros. Tú y yo deseamos la paz. Queremos sentir paz y no está mal eso. Es bueno sentir paz. Y en este mundo a veces sentimos que nunca lo vamos a encontrar. Y a veces lo buscamos por los caminos equivocados. Y es el camino de lo que muchos o la filosofía clásica ha llamado los vicios. Pensemos, por ejemplo, en lo que se han conocido como los vicios capitales. Hay varios. Hay 3 y 4. 3 como del cuerpo o de la carne y 4 que son como del alma. Del cuerpo están la gula,
la pereza, la lujuria, y del alma, por así decirlo, están la soberbia, la envidia, la avaricia y la ira. Ahí están los 7 pecados capitales que la filosofía clásica ha hablado, o vicios capitales. Y el tema con estos es, o una forma nueva de ver estos vicios capitales, es como unos deseos que se han desordenado. Ya van a ver por qué es importante y qué tiene que ver esto con la paz. Tiene mucho que ver, porque si uno empieza a descubrir que yo tengo unos deseos que son naturales, que son buenos, que no tienen nada de malo desearlos, pero que puede que se desordenen en el camino, debe existir una forma correcta de yo descansar esos deseos. Debe existir un lugar donde esos deseos yo los descanse y reciba aquello que naturalmente está destinado para mí, para recibirlo, para gustar de él, para experimentar. Y entonces uno empieza a analizar los vicios por su propia cuenta y uno ve, por ejemplo, que la soberbia es un deseo desordenado de la excelencia. ¿Es malo desear la excelencia? Por supuesto que no. Todos deseamos experimentar la excelencia. ¿Es malo desear la seguridad, por ejemplo? No, es bueno sentir seguridad. Nosotros deseamos sentirnos seguros. Pero la avaricia, por ejemplo, es un deseo desordenado de seguridad. Cuando queremos aferrarnos a la seguridad de las cosas y lo que las cosas, los bienes, las cosas que poseemos, las posesiones, nos pueden permitir, nos dan cierta sensación de seguridad. Pero esa sensación de seguridad es ficticia y por eso desordenada. Debe haber una seguridad mayor. Así como deseamos ser excelentes y desear la excelencia es bueno. Así como deseamos sentirnos seguros y desearnos sentirnos seguros es bueno. Así como deseamos, por ejemplo, la justicia. Pero esa justicia se puede desordenar cuando eso se termina convirtiendo en ira, por ejemplo. Y a veces uno le dicen, oye, yo quiero justicia. No, mentiroso, lo que quieres es venganza. Es bueno desear justicia, sí, pero es verdad que la justicia se puede desordenar en el camino. Y entonces cuando se desordena en el camino, terminamos buscando venganza o ira. Y entonces es un desorden, un daño, una distorsión del deseo bueno, natural, saludable que teníamos de la justicia. Pues con la paz sucede algo muy parecido. Ustedes, quienes nos escuchan, todos los seres humanos, todos en general, deseamos sentir paz. La paz es un deseo natural, es un deseo bonito, necesario para nosotros. Pero es verdad que nosotros podemos desordenarnos en el camino. Y ahí existe algo que se llama la pereza. Humanamente nos pasa mucho. A veces queremos sentir paz y hoy podemos decir que el vicio de la pereza, que es un vicio, es un deseo desordenado de paz. Y esto es muy interesante porque puede que este sea tu defecto dominante, puede que sea otro. Si yo empiezo a analizar mi propia persona y mi propia vida y mi experiencia y mi historia, voy a encontrar que tengo un defecto dominante, sea cual sea. De pronto yo soy una persona muy orgullosa, arrogante, soberbia, o yo soy una persona que guarda mucha ira, o yo soy una persona que de pronto es muy, es insaciable en el deseo de tener posesiones y la avaricia. O yo soy una persona muy perezosa. Aquí podemos descubrir entonces cuál es la raíz de que nosotros tengamos esos defectos. O sea, ¿qué está causándome que yo actúe de esa forma? Y entonces uno lo que debe descubrir son esos deseos que se nos desviaron en el camino. Y en todos estos casos hay un deseo que se desordenó. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos pereza, en el fondo lo que nos está pasando es que teníamos un deseo de paz que se desordenó. Y eso es muy interesante. Pensemos hoy toda la cantidad de quizá ideas, métodos que se han inventado para ayudarnos a sentir paz, que en el fondo es como una especie de apagarnos la mente. Porque claro, nosotros tenemos una cantidad de golpes en la mente, de violencia mental, por así decirlo, de cantidad de pensamientos saturados y ruido que no sabemos a veces administrar. Y entonces empiezan a inventar una cantidad de métodos y prácticas tipo el mindfulness, el yoga y toda esta cantidad de cosas que se inventan diariamente, que en el fondo son una manera de decirte, aquí vas a sentir paz, esto te va a ayudar a sentir paz, pero luego uno empieza a descubrir que eso solamente te da una especie de tranquilidad, sí mucho en el momento, pero pocas de estas prácticas o estos métodos en verdad tienen la capacidad de darnos una paz que uno diga, esto me da una paz sostenida, sólida, firme, interior. A veces esto sí mucho logra apagarme un poco la mente. Y hay en cambio cosas que son de raíz, cosas que son verdaderamente profundas que sí pueden permitirnos a nosotros experimentar una paz real. Y es a lo que quiero ir. Nosotros debemos descubrir el deseo natural y hacia dónde apunta el deseo para no dejarlo desordenarse en el camino. Es posible que nos obsesionemos con el deseo y lo terminemos buscando en cosas que nos da este mundo, digamos, que nos da la sociedad, que nos da como estafas para aprovecharse de nuestro deseo y vendernos cosas.
y vendernos métodos y prácticas e ideas. Pero debe existir una respuesta real al deseo que nosotros tenemos en el corazón. Y la paz no es imposible. Esa paz es aparentemente imposible, o por lo menos humanamente imposible, pero debe existir una respuesta sobrenatural a ese deseo que me permita a mí descansar. Y no es dormir más de la cuenta, no es, qué sé yo, porque nosotros buscamos medios así, voy a dormir, voy a descansar. Uno busca mucho eso a veces. Cuando quiero sentir paz, me voy a ir a un lugar tranquilo, a un lugar donde nadie me moleste, a un lugar donde no tenga los gritos y las cosas de esta vida y de este momento. O voy a alejarme de mis problemas. Y la paz no es nada de eso, la paz no es ausencia de problemas. La paz no es ausencia de las realidades de la vida, porque nosotros tenemos una condición humana que tiene sufrimiento, que tiene problemas, dolor y muchas cosas. Y sin embargo deseamos la paz, al tiempo de que esto convive en nosotros. Entonces, ¿pueden convivir las dos? Yo creo que sí. ¿Es posible pasar del sufrimiento a la paz? Yo creo que sí. Es posible cuando entendemos que eso al final del día es una respuesta a algo por encima de este mundo. Hay un autor que a mí me encanta, se llama Nicolás Gómez Dávila, un filósofo que dice: madurar no consiste en renunciar a nuestros deseos, sino en admitir que este mundo no está obligado a colmarlos. Lo voy a repetir, que es muy potente. Madurar no consiste en renunciar a nuestros anhelos o deseos, sino en admitir que este mundo no está obligado a colmarlos. O sea, sí hay una forma de responder a nuestro deseo de paz, a nuestro deseo de seguridad, a nuestro deseo de excelencia y a todos esos deseos que son naturales, que al final se resumen todos en un deseo, que es el deseo de la felicidad. Todos deseamos ser felices y está bien desear ser feliz. Solamente que esa felicidad o esos deseos que van ahí, como la paz, por ejemplo, son deseos sobrenaturales, porque nuestra humanidad no está hecha solo para esta tierra, está hecha para el cielo, y entonces es el cielo el que da respuesta a todo eso, y el cielo puede dar respuesta a eso aquí en la tierra, porque nosotros cuando oramos decimos: venga, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, venga a tu reino. O sea, nosotros pedimos que inicie a realizarse ese cielo que empiece acá en la tierra en nosotros que hemos sido hechos de tierra. Porque uno lee esa lectura, qué sé yo, del Génesis, cuando dice, es que del barro se nos creó, nosotros somos esa tierra. En nosotros se debe realizar ese deseo natural que tenemos. Y de ahí viene esa palabra shalom. Shalom es una paz que no es como la del mundo, es una paz sobrenatural. Es una paz que todos deseamos. La paz de las Escrituras, la paz bíblica, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo quiero enfocarme en eso. Esa palabra que sobrepasa todo entendimiento, porque deseamos la paz, pero la paz es sobrenatural, no es humana solamente. Sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Qué significa que la paz sobrepase el entendimiento? Que no es un esfuerzo personal solamente. Miren, nosotros, y esto es una cosa que a mí personalmente me ha pasado mucho, nosotros tratamos de luchar nuestras guerras con nuestra propia fuerza. Y nosotros tratamos de luchar nuestros pensamientos con nuestra propia fuerza. Y yo he llegado a la conclusión de que eso es imposible. O sea, es imposible vencer si con nuestra propia fuerza luchamos. Esa es mi conclusión de todo esto. Yo debo confesar que yo toda mi vida he sido un sobrepensador. Y yo debo confesar que incluso en toda mi vida mi mayor lucha ha sido con el tema de la paz, y por eso decidí iniciar este podcast con este primer episodio, porque la paz es una conquista dura y difícil hasta que te das cuenta de la simplicidad que es. Pero ¿de dónde viene? Cuando yo no creía en Dios, a mí mis pensamientos siempre me ganaban y me atormentaban, los pensamientos tóxicos, que esos pensamientos insidiosos, ese sabotaje mental, porque así lo entendía yo. Y en realidad es muy difícil combatir el sabotaje mental, o sea, el sabotaje interior. Esos pensamientos que se te llegan y uno siente una impotencia interior al defenderse de ellos. Y uno simplemente termina rindiéndose o combatiendo con otros pensamientos, con otras ideas, y que cuando termina pasando eso, lo que resulta es que uno se siente fatigado, cansado. Y eso uno termina queriendo, como buscando rendirse. No soy capaz yo con mis solos pensamientos de defenderme. Y hay momentos en los que yo digo, listo, pude haber vencido la batalla, pero estoy destruido, estoy cansadísimo. Y eso en el largo plazo es insostenible. Hasta que uno se da cuenta de una cosa bellísima. Y es que las preocupaciones y los pensamientos tóxicos y los pensamientos dañinos son un recordatorio, son una alerta de mi mente. Son mi mente levantándome la mano y diciendo no puedo más, porque hay algo que me está haciendo falta aquí en el interior y me está haciendo falta oración. Porque el acto de oración, el acto de orar, es decir, yo entrego
esa obsesión, ese intento de dominar las cosas por mi propia cuenta. Yo entrego mi deseo de conquistar ese deseo, digamos, por mi propia cuenta o por mis esfuerzos. Ya yo no me voy a obsesionar más con esto. Voy a descansar y voy a entregar esta lucha en manos de quien es capaz de librarla. Orar significa, ya no peleo más yo por mis fuerzas. Voy a entregarme y rendirme ante Dios y dejar que Él se encargue. Y eso es bíblico, o sea, hay una parte de la carta de San Pedro que dice precisamente eso. Descarga sobre Él tus inquietudes o tus preocupaciones, pues Él cuida de ti. Yo creo que eso es una cosa poderosa. Cuando tú sientes preocupaciones, cuando tus pensamientos te abruman y te cansas, empieza a mirar esos pensamientos ya no como aquellos con los que tienes que combatir con otros, sino como una alerta. El primer pensamiento tóxico, la primera preocupación que te llegue, mírala. Ahora como una alerta, como un llamado, como una alerta que se prende y te dice, es hora de orar, es hora de acercarte al trono de la gracia y empezar a buscar ayuda del cielo. Y ahí es cuando te empiezas a descubrir ese mensaje de Dios que dice, la paz les doy, no como las da el mundo, no como se las da a ustedes el mundo, porque el mundo es incapaz de darnos eso. Y ahí está diciendo, ese deseo tuyo se te había desordenado y lo buscaste en muchas cosas, pero es una gracia divina. Y esa palabra es clave, es una gracia. Una gracia es algo que recibimos no por méritos humanos ni esfuerzos propios, sino que nosotros soltamos nuestras manos y el esfuerzo y simplemente descansamos. Una vez leí un libro que me decía, y me encantó y me sirvió muchísimo, decía, aprende a resolver tus problemas con la oración. Porque es que nosotros nos sentimos los supermanes de nuestra historia y los grandes protagonistas y causantes de nuestras propias soluciones, y eso es falso. Resolver nuestros problemas con oración es decir, esto no está en mi poder, no está en mi control, y debo confesar que yo no voy a seguir controlando mis cosas, que esta batalla es imposible que la gane. Entonces la oración empieza a hacer eso. Mi problema, que yo podría cranearme 1000 soluciones y pensar cómo resolverlo de 1000 formas distintas, al final del día solo me va a dejar un desgaste mental. En cambio, a ese problema yo le respondo con una oración y empiezo a convertir cada preocupación en oración, eso empieza a generar un clima distinto en mi mente. Y obvio, de pronto la sanación a esa herida no es inmediata, pero empieza. Porque las heridas a veces duran en cicatrizar y en cambiar, pero empieza a causar una diferencia cuando empiezas a asumir esto en oración, porque te empieza a invadir otra realidad en tu mente. A mí eso me cambió la vida para siempre. Yo puedo decir con toda certeza y tranquilidad y libertad que soy un ser humano feliz a tiempo completo. Soy un ser humano que la verdad es que pude vencer a todas las preocupaciones que me querían vencer a mí, y lo hice no peleando con ellas, sino entregándole el rol a Dios y para que Él se encargara. Y la paz entonces no es ausencia de problemas, al revés. A mí hoy me encantan los problemas. Yo hoy les puedo decir, no sé cómo sería la vida sin los problemas, porque creo que los seres humanos estamos hechos para también vencer problemas. A los problemas hay que encararlos y asumirlos. Yo creo que una vida sin problemas, una vida sin batallas y guerras que luchar, no sería vida, sería aburridísima, no tendría ningún sentido. La vida que verdaderamente vale la pena luchar, vivir, es aquella en la que hay un problema al frente mío. Pero yo lo enfrento ese problema con la certeza de que lo puedo ganar. Y entonces, ¿qué es la paz? La paz es la certeza interior de victoria ante un problema. O sea, saber nosotros que por muy grande y muy complejo que se vea el problema, por lo limitado y por incapaz que yo me sienta ante ese problema, voy a encontrar una victoria porque eso no está solamente en mis manos. Y Dios me va a sacar de aquí. Ese mismo Dios que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí. No me deja tirado. Esa es la definición de paz y entonces aquí entramos a la parte más interesante. Características propias de la paz. San Agustín define la paz como la tranquilidad del orden. Y esa me gusta muchísimo, yo creo que nos debe servir. La tranquilidad del orden. Y entonces hay paz interior y exterior. Hemos hablado hasta ahora todo este tiempo de la paz interior. Si nosotros analizamos en nuestro interior, sentimos tranquilidad cuando hay orden en nuestra casa. Es posible que uno gaste y compre una cantidad de cosas que de alguna forma nos permitan cierta tranquilidad, pero nunca es una tranquilidad sólida, es más bien superficial. Hay cosas que uno puede tener prácticas y métodos y de todo, pero al final no tener un buen sueño y un buen descanso. Por ahí decía, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. El hecho de, por ejemplo, tener la conciencia tranquila ya te ayuda a tener paz. El orden en tu interior te ayuda a la paz. Entonces esa tranquilidad que sientes cuando cada cosa está en su lugar. Es decir,
que la paz sí es un sentir, o sea, sí es una especie de sentimiento. ¿En qué sentido es un sentimiento? Tú te tienes que sentir tranquilo y una tranquilidad que se sostiene porque las cosas están en su lugar correcto. Tener la conciencia tranquila ayuda muchísimo. Tener a Dios de primer lugar ayuda todo. Porque muchas veces no sentimos paz porque no tenemos ordenados nuestros amores y entonces amamos o nos obsesionamos con cosas por encima de Dios. Y entonces tenemos cosas que están en primer lugar y que al tenerlas en primer lugar las perdemos y las dañamos. Cada vez que nos obsesionamos con algo lo perdemos. Eso es una ley de la vida. Es como agarrar o apretar un jabón. En la medida que más lo aprieto, más fácil se desliza y lo pierdo. En la medida en la que yo me obsesiono con algo, ubicándolo por encima de Dios, en ese momento empiezo a perderlo, le empiezo a hacer daño. Hay un ensayo de C.S. Lewis, un autor muy importante que se llama así, Las cosas primeras. Y la tesis de él, en resumen, es que nosotros le hacemos daño a las cosas segundas cuando las colocamos de primeras. O sea, nosotros creeríamos que enfocándonos más en esas cosas, las cuidaríamos. Él dice, ubicándolas de primero las dañamos, les hacemos daño. En cambio, ubicándolas de segundo, o sea, en su lugar correcto, las cuidamos como deben ser. Y ubicando a Dios en primer lugar, dejamos todo entonces en su lugar y en su orden correcto. Muchas veces nos obsesionamos con sus cosas y las terminamos perdiendo. A mí me enseñaron también que el diablo que existe, que es real, todo lo que te todo lo que te promete, te lo termina robando. Y en cambio Dios que te ama, todo lo que Él te pide que le entregues, te lo va a terminar dando en abundancia. Y eso es clave y es muy poderoso. ¿Qué significa eso? Que si yo coloco a Dios de primer lugar, Él se va a encargar de yo recibir todo aquello que desea mi corazón. Porque los deseos, hemos dicho hasta ahora, no son malos. El problema es que los buscamos en el mundo. Nos obsesionamos con esas cosas afuera que queremos conseguir a toda costa, que nos obsesionamos con aferrarnos a ellas y se convierten en ídolos, pero nadie puede servir a dos señores. En la medida en la que tenemos a Dios en su primer lugar y Él nos pide cosas. Cuando Él nos dice, entrégame algo, nos da miedo porque sentimos que es como entregarle un peluche y que lo va a batear o que lo va a destruir. Pero es todo lo contrario, Él lo sabrá cuidar mejor que nosotros y nos lo va a devolver con abundancia. Eso es paz, es colocar a Él de primer lugar, es colocarlo a Dios y entonces se ordena toda mi casa. Paz es esa tranquilidad que siento cuando mi casa está en orden y mi casa puede estar en orden. Es simplemente ordenar mis amores. Ordo amoris, le llamaba así San Agustín. Y es algo muy poderoso y muy necesario. Por ejemplo, nosotros nos podemos dar un tip muy clave en la vida común y corriente. Esto es un tip que te puede ayudar muchísimo en la vida y especialmente para tomar decisiones. ¿Cuándo sabes si una decisión que vas a tomar es la decisión correcta? Muy sencillo. Pregúntate si sientes paz. La Biblia, las Escrituras hablan, por ejemplo, en la carta de los Gálatas, de los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos del Espíritu Santo, entre ellos están la paz, la alegría, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Yo creo que eso es muy poderoso y si uno analiza, por ejemplo, la paz, es un fruto del Espíritu Santo, o sea, una consecuencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. Entonces uno podría perfectamente decir, cuando yo voy a tomar una decisión, hay algo que me confirma, por así decirlo. La paz es un confirmador, es un acto de confirmación de que voy por la dirección correcta, de que esta decisión que vas a tomar es la decisión correcta, porque la hiciste por seguir a Dios, porque hay orden en tu interior. La paz es esa que te confirma como un juez. Estás en orden en el momento en el que tomas esta decisión, entonces es la decisión correcta. La consecuencia de eso es que está el Espíritu Santo. Sientes paz, entonces es la decisión correcta. Lo contrario pasa también. Si no sientes paz, de pronto ese no es el camino. Y yo creo que eso es muy poderoso y muy necesario para nuestra vida, empezar a escribir y descubrir cómo es la paz y cómo funciona la paz en mi vida. La paz es ese juez constante que me dice, oye, ¿estás en orden o no lo estás? Y si no sientes esa tranquilidad, probablemente tu vida está en desorden, probablemente tus jerarquías, por así decirlo, tus amores no estén bien ubicados y nos estemos obsesionando con algo que tenemos como nuestro ídolo y nuestro Señor. Y eso va a dominarnos en nuestra vida. Y vamos a terminar dejándonos llevar o dominar por el afán de perder ese ídolo. Y eso nos va a quitar siempre la paz, porque no vamos a querer, soltar ese ídolo al que estamos aferrados. Sentiremos paz cuando se la entreguemos a Dios. La paz es un descanso. Es decir, Señor, todo está en tus manos. No es entonces ausencia de problemas. Los problemas siempre van a estar, pero ya yo los veo de una forma distinta, porque si el problema implica que yo pierda algo, a mí eso no me quita la vida, a mí eso no me roba la paz,
Porque si lo pierdo, igual tengo a Dios. Entonces nada he perdido, lo tengo a todo. Tengo al dueño y autor de todas las cosas. Él sigue conmigo. Y esa es la gran diferencia. Eso significa tener paz. Y aplique luego esto al resto de cosas en el mundo. Ahora aplique esto a la parte exterior. En este mundo nos obsesionamos con la paz. En este mundo queremos todo el tiempo buscar la paz de mil formas y hay gente que nos estafa prometiéndonos la paz. Hoy en día el mayor problema de nuestra sociedad es que hay que desideologizar la paz. Hoy en día a la paz le colocan apellidos: la paz total, la paz estable y duradera, la paz total, la paz estable y duradera, la paz de este, la paz del otro, la paz de este señor político, la paz de este otro gurú, la paz de este otro líder, etcétera. Pero todos ellos que nos prometen paz nos estarían estafando si no nos la presentan de la manera correcta. Y la manera correcta es entendiendo que la paz es tranquilidad del orden. Y el orden está asociado entonces ya en la parte externa, en el mundo, en la sociedad, con la justicia. Hay una injusticia en mi interior y es colocar a cada cosa en su lugar. Hay una justicia exterior y es darle a cada uno su lugar, es darle a cada uno lo suyo. Por eso los romanos decían Pax opus justitiae, la paz es obra de la justicia. Cuando tú trabajas por la justicia, entonces tendrás paz. La paz no es simplemente un invento ideologizado de personas. Es el trabajo por darle a cada quien lo suyo, darle a cada quien su lugar. Y el problema es que si hemos invertido nuestros principios, nuestra moral, nuestras leyes y valores, no vamos a conquistar ninguna paz, porque todo lo tenemos al revés. La paz es ordenar las cosas y cuando tengas orden, entonces vas a encontrar esa tranquilidad que es producto del orden. Muy bien, eso debe empezar primero en nuestras vidas. Esa es la gran pregunta de hoy, ¿qué es la paz? Y hemos ya dado una gran respuesta a esa pregunta. Y entonces nos quedan dos cosas muy pequeñas en este podcast, que son una historia y una idea. La historia. Hay una historia que quiero compartirles un poco. Esta historia es de ficción, por así decirlo, pero es muy valiosa y muy interesante. Hay una historia que es muy poderosa y está en el libro de la Divina Comedia de Dante. Hay un momento en el paraíso, en el canto número 3 de la Divina Comedia, que Dante está en el cielo y está, digamos, gozando el cielo y viendo el cielo y se encuentra una mujer que está en la última esfera del cielo. Y es la historia de esta mujer que me parece muy interesante. Ella está en la última esfera del cielo. Esa mujer se llamaba Picarda y él se encuentra con ella y él le hace una pregunta muy interesante. Le dice, oye, ¿a ti no te da tristeza que tú eres la última en el cielo? O sea, tú estás en la fila última, en la última esfera del cielo. ¿Eso no te entristece, no te da preocupación, no te arruina pues estar acá? Y es muy interesante la respuesta de ella, porque la respuesta de ella marca un hito, digamos, en la forma como entendemos la justicia y la paz. Y ella responde una frase muy famosa que es: la voluntad de Dios es la paz del alma. Esa la hemos escuchado mucho. La voluntad de Dios es la paz del alma. ¿Qué significa eso? Paz es también no estar mirando a los demás, no estar mirando quién está encima de mí o quién está debajo de mí. En el cielo no habrá socialismo, por así decirlo. El cielo no es un invento donde todos estamos en un igual lugar, así como la tierra no lo es. Todos los seres humanos somos diferentes y hay gente que será mejor que tú en muchas cosas, como también hay gente que será peor que tú en otras, y tú serás mejor que otros. Y eso está bien. Y sentir paz con tu realidad, con lo que eres, con lo que Dios te dio, con tus dones, talentos, virtudes, pero también defectos y limitaciones y cosas por mejorar. Es sentir paz sabiendo que yo prefiero que a todos les vaya bien y que a cada uno le vaya bien, porque en la voluntad de Dios está la paz del alma. Es una cosa muy poderosa. Yo dejo entonces de preocuparme cómo le va al otro en su vida y empiezo a pensar en las grandes riquezas y alegrías y felicidades y bendiciones que tengo en mi vida. Dejo de compararme porque la comparación mata la felicidad y la paz y empiezo a admirar y agradecer la obra que Dios ha hecho en mí. En la voluntad de Dios está la paz del alma. Yo creo que eso es muy poderoso y una historia que nos puede ayudar mucho. Y además de eso, terminamos con una idea. ¿Cuál es la idea? Muy sencilla. Una práctica que podemos quedarnos como fruto o como consecuencia de este podcast. Hagamos silencio. Si te cuesta la paz, que a todos nos cuesta, y eso es una guerra que todos tenemos, y eso es algo que todos deseamos y lo deseamos naturalmente y todos quisiéramos conquistar la paz. Si nos cuesta la paz, empecemos a cultivar el silencio. Decía Kierkegaard que los problemas de la humanidad se solucionaran si todos hiciéramos por lo menos 30 minutos de silencio. Algo muy parecido decía Pascal también, que deberíamos, que el diagnóstico de esta humanidad en el fondo es su incapacidad de hacer silencio. Ahí está el gran problema. Si pudiéramos hacer silencio en nuestras vidas, tendríamos paz.
La idea que te quiero dejar después de este podcast es muy sencilla. Busca espacios de silencio en tu vida. Si eres una persona revolucionada, una persona que sufre y le cuesta vencer los pensamientos tóxicos en su cabeza, aquí tienes una posibilidad muy grande de conquistar la paz con el silencio. Y si ese silencio es en oración, mucho mejor. Y si ese silencio es en oración y delante de Dios, mucho mejor. Si puedes visitar al Señor, por ejemplo, en el Santísimo, en una capilla, sentarte, hacer silencio y preguntarle a Dios quién es Él y quién eres tú, qué misión tiene para ti, quién eres. Eso te va a ayudar muchísimo. ¿Y cómo te ve? ¿Cómo te ves a los ojos de Dios? ¿Cómo te ve Dios a ti? Y eso va a empezar a responder. Como pasó cuando Jesús entró a la casa de este hombre que se había subido a un árbol para mirarlo, Zaqueo. Cuando entra a su casa, él empieza a ordenar su casa. Zaqueo empieza a decirle, oye, de ahora en adelante voy a vender esto, voy a devolver esto que robé, voy a devolver esto que quité. Él entró a la casa y empezó a ordenarlo todo en su lugar. Cuando Jesús salió de esa casa dijo, la salvación ha entrado en esa casa. Imagínate que en ese momento de silencio Dios entre en tu corazón, entre en tu hogar, en tu casa interior y empiece a ordenarlo todo. Sería una gran belleza, porque te cambiaría para siempre. Empezaría a ordenar las cosas. Y hay momentos en los que eso pasa y tú dices, siento una paz que sobrepasa mi entendimiento, que nada humano, ni mundano, ni terreno, tendría la capacidad de entregarme. Esto definitivamente es una paz sobrenatural, es una gracia que acabo de recibir. Eso es la paz, la imposible paz, porque es imposible humanamente, pero posible cuando se recibe de manos de Dios, cuando se recibe de manera sobrenatural. A eso te invito, esa es la idea, y con eso concluimos el episodio de hoy, hablando de la imposible paz. Espero verlos de nuevo la próxima semana. Muchas gracias.